nuestros chicos van yendo a su escuelita, ellos se van dirigiendo a su escuelita. Le voy a pedir más bien a los hermanos que si hay asientos vacíos, por favor, córrase con la persona que tiene al lado, no deje los espacios o los espacios vacíos porque todavía hay hermanos y hermanas que están llegando, así que péguese un poquito más. Y le voy a pedir un favor más, primeramente saludarlos a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga ricamente. Pedirles un favor más, yo sé que a veces cuando estamos predicando, de repente suena un celular. Le voy a pedir por favor que usted apague su celular o lo ponga en vibrador. Si suena el celular, yo entenderé que usted quiere regalarnos ese celular como ofrenda. Apague su celular. Dios no le va a hablar el día de hoy por el celular, no se preocupe. Así que para poder tenernos y encuadrarnos un poquito más. Quiero darle gracias porque una vez más el Señor nos permite o nos da el privilegio de poder presentar la palabra de Dios. Y anteriormente estuvimos hablando del libro de Efesios y tuvimos que parar porque obviamente tuvimos otra serie ahí en intermedio. Pero estamos queriendo retomar o estamos retomando el libro de Efesios. Y es interesante, no sé si me pueden ayudar con el PowerPoint, está ahí en el escritorio. Y en el libro de Efesios es interesante porque es uno de los libros más, es una carta dirigida a modo de circular. Es interesante porque esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el año 60, año 62 aproximadamente, estaba metido en una cárcel romana por hablar del Evangelio. Y él escribe esta carta a la iglesia ubicada en Éfesos. Esta iglesia interesante, una de las primeras iglesias donde habían griegos, donde habían gentiles, donde habían judíos, una mezcla. Gracias por favor, gracias. Ese es. Muchas gracias. Y mientras que yo estaba pensando en el tema, ¿qué tema poder darle a este mensaje? Yo le puse andando dignamente. Cuando usted va a leer, y usted me va a entender por qué le puse este mensaje, le puse este nombre a este mensaje, cuando hablamos de la palabra dignidad, quizás pensamos en algo ya medieval, algo como que, ¿qué es digno? ¿Bajo qué perspectiva es digna? ¿Quién tiene la razón? Y cuando hablamos de dignidad, definitivamente se nos viene a la cabeza muchas cosas, y hemos separado nuestra vida en dos áreas, en el área terrenal y en el área espiritual. Entonces vivimos en el área terrenal, caminamos aquí, hacemos cosas aquí, pero recién el día domingo somos cristianos, ¿no? Y actuamos de una forma cristianizada. Y creemos que eso es de repente vivir dignamente, pero en realidad esa es una religión o es una religiosidad. Y creo que uno de los mayores opositores de la religión ha sido Jesucristo. Entonces quiero que usted me acompañe al libro de Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. 4 de 1 en adelante, para que usted y yo podamos entender y comprender cuál era el sentido en la cual estaba escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos. Efesios 4, 1 en adelante. ¿Lo tiene ahí a la mano? ¿Sí? Como a algunos le decimos, abra su Biblia o prenda su Biblia, porque sé que algunos lo tienen también en el celular. No hay ningún problema. Efesios 1. Dice la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Interesante cuando uno empieza a leer el libro de Efesios, lo primero que uno nota o habla o dice es que nosotros debemos andar dignamente. Y de repente usted tiene la tentación que yo tuve, ¿no? Digo, bueno, pastor, pero
En Efesios no había internet, no había tecnología, no había PlayStation, no había periódicos obscenos. Así que en Efesios era fácil andar dignamente, ¿no? No puede pensar eso. Pero yo creo que el problema, cuando nosotros pensamos así, porque a veces decimos, los tiempos antiguos eran mejores que los tiempos modernos. Yo creo que ese no es el problema. Yo siempre he dicho, los escenarios siempre cambian. No importa si usted está en la China, en Marte, en Júpiter, en Plutón, el problema no es el lugar, ni el tiempo, ni el espacio. El problema es el corazón del hombre. El problema es lo que está dentro de nosotros. Y cuando uno empieza a leer el texto, dice, yo pues preso en el Señor, y el apóstol Pablo está hablando de no solamente su prisión en Roma, sino que también él dice, os ruego que andéis dignamente. Quiere decir que si él estaba escribiendo que andemos dignamente, es más que seguro que había gente que estaba dando indignamente. Pero la pregunta que yo tendría que hacerme, ¿cuál era el contexto en el cual estaba caminando o estaba escribiendo esta circular el apóstol Pablo? Quiero que usted me comprenda que Éfeso era la cuarta ciudad más importante dentro de lo que vendría a ser el gobierno romano. Ahora, Éfeso tenía un cierto comercio, pero cuando se seca el mar o cuando su mar se deja de ser navegable, ellos tenían que tener alguna fuente de ingreso de dinero. Y es interesante, usted sabe que yo hace algunas semanas estuve en la ciudad, Dios me permitió estar en la ciudad de Éfeso. Y es interesante porque usted ve esta estatua por todos lados. Esta estatua es la diosa Diana, o lo que vendría a ser en esa época la diosa del Imperio Romano, ¿no? Esta diosa, todo giraba sobre esta diosa. Los hoteles, o en esa época hoteles o alojamientos, justamente daban paquetes a las personas que hacían travesía a rendirle culto a la diosa Diana. Ahora, si usted nota la parte de abajo, usted ve como que si esta estatua tiene como un collar, ¿no? Como unas bolitas o unos collares de perla, ¿no? Pareciera. Pues no son collares, eso representa los senos, y tenía varios senos. ¿Por qué? Porque justamente lo que decía era que tenía la fertilidad, representaba la fertilidad. Ahora, no solamente esto, sino que este culto, los grandes metalurgios o los que trabajaban con la plata o con platería, trabajaban todo con respecto a la diosa Diana. Y hacían cosas hacia la diosa Diana. Todo el comercio y todo lo que se hacía era dirigido hacia la diosa Diana. Entonces usted me dirá, pastor, pero ¿cuál era el problema de eso? Yo le tomé foto a esto de acá. Esto de aquí se podría conocer, esto era un templo de la diosa Diana, era como decirte, un lugar, un santuario de la diosa Diana. Era la entrada. Pero yo lo puedo comparar como algo muy sencillo, lo podría comparar como una entrada a un prostíbulo. Perdone que use porque era así. Porque estaban las sacerdotisas que ministraban al pueblo, y las sacerdotisas era cuando pasaba cualquier hombre, cualquier varón, las sacerdotisas lo ministraban. No sé si me dejo entender. Lo metían adentro del templo, pasaba lo que pasaba, y todo el mundo lo aceptaba, decía que eso era normal. Es interesante porque en la parte usted de atrás ve la cara o la imagen de Diana, y en la parte de adelante ve la cabeza de Medusa. Y hay una especie de sincretismo ahí dentro de esa cultura. Ahora, es interesante porque también estas sacerdotisas que ejercían la prostitución, vamos a llamarlo así, aceptada legalmente, nadie tenía problema con eso. Todo era normal, la gente vivía normal. Y no solamente eso, sino que comenzó a surgir en la ciudad de Éfeso, comenzó a surgir el ocultismo. Todo lo que vendría a ser ritos mágicos y todo lo que es oscuro, y había todo un sincretismo babilónico. Y el apóstol Pablo les empieza a decir a ellos, empieza diciéndolo, vivan dignamente. No sé si se da cuenta que no era tan fácil vivir dignamente. Es interesante porque cuando usted pasa por las calles, usted va a notar este tipo de crucecitas en algunos sitios determinados de la ciudad de Éfeso. Me causó curiosidad y yo les pregunté, ¿por qué están esas crucecitas? ¿Qué cosa significa eso?
Y me decía, estos son los lugares donde los cristianos se reunían de una forma clandestina, porque obviamente estaban en persecución. Entonces, tenían como cierto juego, como una especie de michi que jugaban los cristianos y ponían esas crucecitas para identificar los lugares donde podían ellos reunirse de una forma subterránea. Y el apóstol Pablo les dice, ustedes deben vivir dignamente. Ese es el contexto en el cual lo dice. Ahora, ¿qué es vivir dignamente? ¿Qué entiende usted por vivir dignamente? Hace un rato yo les mencionaba que en nuestra forma de pensar tenemos dos aspectos. Nos es muy fácil como occidentales sacar nuestra vida espiritual y nuestra vida física. Entonces, el domingo soy espiritual, pero el día de lunes a viernes soy físico, estoy metido en mis cosas, estoy en mis quehaceres domésticos y me puedo exaltar y puedo hacer cosas. Y la pregunta, yo hablaba de este tema con un grupo de profesores, me acuerdo que hace algún tiempo hablaba de este tema con un grupo de profesores. Quiero que me entienda que los profesores son aquellas personas que están moldeando a los niños. Y yo les hablaba y les hacía exactamente la misma pregunta que esta mañana le estoy haciendo. ¿Qué es vivir dignamente? ¿Qué entiende usted por vivir dignamente? Recibí algunos comentarios de ellos que eran bastantes, yo lo digo, teológicos, ¿no? Me decían, dignamente es vivir elevadamente, dignamente es tener un concepto claro, dignamente es vivir alturadamente, dignamente es vivir valioso. Pero dentro del grupo estaba mi hijo Sergio y mi hijo Marcelo, los dos estaban ahí. Y yo pregunté nuevamente, ¿alguien más tiene una idea qué es vivir dignamente? Y él levantó, mi hijo Sergio levantó la mano, me dijo, tenía 7 años, 8 años creo que no tenía más. Yo siempre he dicho que Dios habla de todas formas, hasta con los más pequeñitos. Y él levantó su manito y me dijo, papá, ¿puedo yo opinar? Y yo dije, bueno, hay que darle oportunidad a ver qué cosa me va a decir. Yo pensaba que me iba a decir algo como lo que dice un niño, pero para mí fue la forma más clara, más propicia, más adecuada. Me hizo entender y comprender qué es vivir dignamente. Y él me dijo, papá, yo creo que la persona que vive dignamente es una persona transparente. Para mí fue espectacular lo que él me dijo. Porque cuando tú entiendes la palabra transparente es que te conocen igual en todo lugar. Saben qué tipo de persona eres. Sabes cuáles son tus debilidades. Sabes realmente que eres igual en casa, igual en el trabajo, igual en la calle, igual en todo lugar. Eres transparente. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia del siglo XXI? Es que vivimos muchas veces una doble moral. Y el cristianismo se ha convertido como una especie de una religión más. Es interesante porque en Turquía tú no puedes hablar de esto. Los turcos te escuchan, pero no les puedes hablar del amor de Jesús. Ellos van a preguntarte por qué eres transparente. Eso es lo que les llama la atención a ellos. No les llama la atención tu religión o mi religión. Les llama la atención ¿por qué actúas así? Es interesante lo que decía Gandhi, ¿no? Gandhi decía, me encanta el cristianismo, me gusta el cristianismo, sus conceptos son muy buenos, lo que no me gusta son los cristianos. Eso decía Gandhi. ¿Por qué? Porque tengo que entender que cuando el apóstol Pablo le estaba diciendo, fuiste llamado a una vocación, a vivir dignamente, es vivir transparentemente. Siempre yo le digo, a veces mis jóvenes me preguntan, me dicen, pastor, ¿cómo es usted? Yo le digo, no me preguntes a mí cómo soy. ¿Tú quieres saber cómo soy yo? Anda, habla con mi esposa, ella te va a contar cómo soy yo. Y a veces yo a mis hijos le hago esta pregunta, hijo, ojo, mi hijo uno tiene 11, el otro tiene 13, la otra tiene 15 años. Y yo le pregunto a mis hijos, hijos, ¿cómo me ves tú? ¿Cómo soy? ¿Crees que soy una persona correcta? Es interesante ponerte en esa situación, ¿ah? Porque lógicamente yo soy el papá y al papá no se le discute.
Y pobre de ti que si me discuta, cachetado, ¿no? No. Si usted quiere saber cómo es, si es que realmente usted está viviendo dignamente, pregúntele a sus vecinos, ¿qué percepción tienen de usted? Pregúntele a sus compañeros de trabajo, ¿qué percepción tienen de usted? Pregúntele a su suegro o a su suegra, ¿qué percepción tienen de usted? Cuando le está hablando de dignamente, justamente a eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Transparente. Y acá viene una primera pregunta que me gustaría que usted lo vaya reflexionando. ¿Usted se considera una persona digna? ¿Sabe? La iglesia tiene que ser el lugar o la comunidad donde la gente tiene que tener la ética más elevada y más alturada. Ojo, que no le estoy diciendo que tenemos que ser perfectos. Ojo, que no le estoy diciendo que no podemos fallar. Ojo, que no le estoy diciendo que no tenemos nuestras luchas. Pero sí, lo que sí le estoy diciendo esta mañana es que usted y yo tenemos que aprender a tener una vida alturada, una vida digna, una vida transparente. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos uno más de las tantas alternativas que se le está presentando a este mundo, sino que seamos realmente la respuesta. Hace un momento se acercó un muchacho a hablarme y decirme, pastor, ¿usted ya vio lo que pasó en Cantagallo? Pastor, ¿por qué no hemos hecho nada? ¿Sabes? Cuando tú empiezas a vivir dignamente, tú empiezas a mirar más allá. Pero la dignidad no la obtienes de un momento a otro, porque si tú sigues leyendo el texto bíblico, dice que nosotros vivamos dignamente conforme a como fuimos llamados, y dice con toda humildad. ¿Qué cosa es la humildad? A veces tenemos el concepto que la palabra humildad es soy humilde porque no tengo plata. No, eso no es humildad. Lo contrario a la humildad es ser arrogante. Lo contrario a la humildad es ser orgulloso. Eso es lo contrario. Y el orgullo muchas veces nos lleva a poner nuestras razones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que yo creo, lo que yo pienso, y me convierto en una persona no enseñable. La persona humilde, en cambio, se deja enseñar, se deja instruir. La persona humilde, es más, no necesita decir que es humilde porque se nota que es humilde. Nunca vas a escuchar a una persona humilde diciendo, mira qué humilde soy. No lo vas a encontrar. Algo más, la persona humilde aprende a reconocer sus debilidades y sus virtudes. Y no esconde sus debilidades. La persona humilde aprende incluso a pedir ayuda a los demás. Porque sabe que tiene limitaciones. Escúcheme, usted y yo no somos superhombres, no hay batichicas ni supermanes aquí. Todos tenemos dificultades, todos tenemos falencia. Por eso es que la persona que aprendió a ser humilde, aprende a pedir ayuda. Ahora, las mujeres muchas veces no tienen problema con esto. Los que tenemos problema con eso somos los hombres. Porque el hombre es bien difícil que vaya y te cuente y te diga. A veces yo tengo que preguntarle a los hombres, ¿y cómo estás? O viene el esposo y le pregunta al esposo, ¿cómo estás? ¿Qué le responde? Bien. ¿Y cómo te ha ido? Bien. ¿Tuviste algún problema? No. ¿Y qué tal fue tu día? Ahí. Nunca tienen los hombres problemas. Eso se llama orgullo. Porque la persona humilde justamente aprende a pedir ayuda. Pero hay algo más que dice. Dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Hemos de repente confundido la palabra mansedumbre con mensodumbre, ¿no? Porque decimos, bueno, como somos cristianos, los cristianos tenemos que ser así medios buenitos, que todos nos pasen por encima, no importa que me maltraten, tengo el don de Martín y que me chanquen, no importa ya. Ya que me ofendan y me traten mal y bueno, pues ya, total. ¿Sabe? Usted y yo podemos fabricar la mansedumbre y podemos fabricar la humildad. Las grandes corporaciones ahora están trabajando en eso.
Usted sabe, cuando usted va a un centro de servicios, porque ahora también se venden los servicios, cuando usted va a un servicio, lo primero que te ofrecen es una gran sonrisa, ¿no? ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? Bienvenido. Y tú te vas sintiendo importante, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos quieren que le compres. Esa es la verdad. Entras a un café y, ¿qué tal, señor? El café puede ser horrible, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, yo me voy al Starbucks, porque ahí sirven el mejor café. Mentira, los que sabemos tomar café sabemos que el mejor café está en Chanchamayo. Sabemos eso, pero como ellos te venden una sonrisa, un buen ambiente, te hacen sentir bien, tú dices, yo entonces pago 30 soles por mi taza de café, no importa, total, me siento bien. Y las compañías de teléfono se están peleando porque, acuérdate lo que ellos siempre te dicen, tu opinión es importante. Estamos como Capital, ¿no? Tu opinión me importa. Mentira, tu opinión no te importa. A mí lo que me gusta es tu plata, tu dinero. Por eso es que yo puedo fabricar mi humildad. Puedo fabricar mi mansedumbre. El cliente siempre tiene la razón. Mentira, a veces el cliente no tiene la razón. Yo he trabajado toda mi vida en ventas y a veces tienes ganas de ahorcar a algunos clientes. Y no tienen la razón, pero para no perder al cliente, el cliente tiene la razón. ¿A eso se estaba refiriendo el Señor? Mira, Gálatas, esto quiero que usted me entienda. La humildad y la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, no es algo fabricado. Usted y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder recién tener esa mansedumbre y esa humildad. No hay otra forma. Gálatas 5, 22, 23, y léalo usted conmigo, para que pues no me diga que nadie le dijo nada. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se da cuenta que no es algo, voy a fabricar mi humildad? Es un estado de vida, no sé si me estoy dejando entender. Es algo innato que tiene que nacer del corazón y por el contacto que yo tengo con la presencia de Jesucristo. No hay otra forma, porque si no usted va a estar fabricando la unidad o va a fabricar la humildad. Se puede fabricar también. Y cuando venga la primera crisis, se va a quebrar y se va a romper. Cuando uno empieza a entender a qué cosas estaba refiriendo el apóstol Pablo, tengo que entender justamente que Dios tenía estos dos atributos principales. Él se autodenomina en Mateo 11, 29. Voltea su página ahí. Estos dos atributos, él mismo se dice que él es manso y humilde. Mateo 11, 29. Voltea un ratito las páginas de su Biblia. Mateo 11, 29 dice, por tanto os digo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, ¿qué dice? Que soy manso y humilde, ¿así dice? Manso. ¿A qué se refería con este manso? Miren el atributo, él dice, mira, aprendan de mí, es mismo Jesús, mi yugo es fácil, yo quiero que ustedes aprendan a que sean mansos, humildes. Quiere decir entonces que este Jesús quiere que nos pasen por encima, nos chanquen, nos aplasten y tengamos así el ministerio de, perdonen que use esta palabra, el ministerio de los tontitos. No, me gusta lo que dice esta versión. Le dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. La ternura de corazón es la sensibilidad que usted tiene para las cosas de Dios. La sensibilidad cuando usted mira al necesitado y dice, ¿sabes qué? Necesita esa persona de mi ayuda. La persona tierna es aquella persona que liga su corazón con los demás. No se queda de brazos cruzados, no dice, bueno, ¿qué se va a hacer? El mundo está así, el mundo está de cabeza. Por eso es que estamos mal y el gobierno está mal. No. La persona que tiene un corazón tierno, tiene un corazón sensible, un corazón dispuesto, un corazón que mira más allá. ¿Se ha dado cuenta que nosotros como iglesia siempre estamos bien metiditos aquí adentro? ¿Sabes?
El cristiano tiene que ser el hombre o la mujer más justo. No sabe cuánto a mí me enoja cuando veo una persona oprime al más débil. No sabe cuánto me enoja. ¿Qué, pastor? ¿No me está diciendo que tengo que ser humilde? Sí, tengo que ser humilde, por supuesto. ¿No dice que tengo que ser manso? Sí, pero tampoco me dice que tengo que ser menso. Yo tengo que ser astuto al momento de moverme. Me quieren poner leyes a favor del matrimonio, de igualdad, supuestamente que somos intolerantes. ¿Qué, me voy a quedar de brazos cruzados? ¿Usted sabía que el próximo año ya están queriendo enseñar a nuestros niños, desde la primaria, desde inicial, el nuevo matrimonio a nivel de lo que es el Ministerio de Educación? No, es que hay que seguir orando. Un momentito. Si yo tengo mi corazón ligado y tengo un corazón tierno, un corazón sensible a las cosas de Dios, yo no voy a dejar que la maldad siga avanzando. Yo no voy a seguir siendo un espectador más dentro de la injusticia en la cual estamos viviendo. ¿Nota la diferencia de manso con menso? ¿Sabe, querido hermano? Es interesante porque Jesús denunciaba cuando las cosas no eran correctas y no tenía pelos en la lengua. Jesús hablaba directamente. Por eso es que le costó la cabeza, porque si usted hace un análisis, a Jesús no lo mataron por temas religiosos, a Jesús lo mataron por temas políticos. ¿Como pastor? Sí, era un estorbo para los romanos. Los judíos estaban fastidiando. ¿Qué era lo más fácil? ¿Muerto el perro? Muerto la rabia. ¿Sabe? El cristiano tiene que tener un corazón tierno, un corazón justo, un corazón alturado, un corazón digno, un corazón de poder levantar la voz de los oprimidos, porque hay gente oprimida que no puede levantar su voz. Eso es vivir dignamente. Pero dice algo más, pacientes. Oh, esta palabra, pacientes. No es una palabra muy popular, ¿no? Todos queremos correr, todos andamos corriendo, tenemos comida instantánea, carreras instantáneas, universidades instantáneas, todo queremos marca ADME, ¿no? Rapidito nomás. Pero la paciencia en un mundo que corre ya no es obviamente visto como algo prodigioso, algo bueno. Y queremos hacer las cosas, como a veces yo le digo a los jóvenes, al guerrazo. No. Hay momentos, hay personas que empiezan a crecer en la vida cristiana de una forma y se toman su tiempo. Hay otros que crecen más rápido. Hay otros que de repente, por eso dice que yo tengo que aprender a soportar con paciencia, mi hermano. ¿Sabes cuál es el gran problema cuando nosotros no aprendemos a mirar a las personas con paciencia y queremos que la gente ande a nuestro ritmo? Empezamos a quebrar y romper el cuerpo de Cristo. Empezamos a dañarnos. Y es bien interesante lo que dice. El texto dice, como el ama ese hombre, soportándose con paciencia los unos a otros en amor. No dice con amor, porque acá hay un concepto extraño, ¿no? Cuando hablamos de amor, ¿qué es amor? El amor lo hemos confundido con un sentimiento, ¿no? Decimos, yo siento que te amo. Hay momentos en que yo discuto con mi esposa discute conmigo, y hay momentos en que, si tú me preguntas, ¿sientes que lo amas? Hay momentos que yo tengo ganas de ahorcar a mi hijo o ahorcar a mi hija, y siento que la amo. No, siento que tengo ganas de ahorcarla. Eso es lo que siento. Hay momentos en que de repente hay hermanos que vienen a mí, me abrazan, y les voy a ser honesto, las semanas que estuve afuera los extrañé, porque al otro lado no había iglesia, pero acá yo recibía abrazos, me decían, qué lindo, pastor, qué bueno tenerlo, qué bonito, qué hermoso. Algunos incluso me trajeron café, pastor, sabemos que usted es adicto al café, téngale, regalo, ¿no? Y me traían cafecito para poder, y eso era un aprecio, era un amor. Pero había otros hermanos que decían, ¿a qué, ya vino? Con paciencia, con mansedumbre. Pero eso no lo voy a generar. Ahora, cuando hablo de la palabra amor, quiero que usted me entienda, hay a veces este concepto medio raro, ¿no? Yo te amo, tú me amas, ¿vamos a hacer el amor? ¿A eso se refería la palabra? Mira, a mí me encantan los tallarines rojos, me fascinan, es uno de mis platos favoritos.
amo los tallarines rojos. ¿A ese amor se refería? ¿Sabe? Cuando estamos hablando de amor, la palabra amor es algo intencional, algo pensado, algo realmente que está dentro de mi psiquis, que yo tengo que hacer lo correcto. No es un sentimiento, no es lo que yo siento. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el siglo XXI. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento porque sabe que la alabanza estuvo y me elevé al quinto cielo. Hay momentos en que yo no siento la presencia de Dios, pero la palabra me enseña donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Él está presente y quiere decir que Él está presente hoy, así usted sienta o no sienta. El cristiano aprende a caminar por convicciones y no por sentimientos. El cristiano aprende a caminar por lo que es correcto y no por lo que siente. Hay cosas que muchas veces para el resto le parece incorrecto porque va en contra del pensamiento de las personas de afuera. A mí no me interesa las personas de afuera, me interesa hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Eso es vivir de una forma alturada y digna. Eso es vivir de una forma contracorriente. La iglesia debería ser el lugar donde todos los heridos podamos ser realmente restaurados, no juzgados. La iglesia debería ser el lugar donde cada hombre y cada mujer pueda sentirse libre. La iglesia debería ser el lugar en donde todos podamos amarnos y podamos realmente respetarnos mutuamente. Pero tristemente, cuando la presencia del Espíritu Santo no está en mi vida, yo voy a comenzar a criticar o a decir o a hablar. Porque mira lo que dice el texto, el versículo 3. Quiero que usted dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira qué interesante. ¿Sabe? La tesis de Pablo es formidable aquí. La tesis de Pablo es especial aquí. La tesis de Pablo no es que yo vengo a un lugar y me hago socio del club de los cristianos. No es esa la tesis. La tesis de Pablo empieza así. Parte primero de algo interno, algo que está dentro mío. El Espíritu Santo empieza a trabajar dentro mío, dentro del ser humano. Luego eso me lleva a tomar ciertas actitudes que la vida me presenta. No siempre voy a tener cosas buenas, no siempre me van a pasar cosas buenas, no siempre voy a vivir en Disneylandia, no, me van a pasar cosas malas y es por eso que yo voy a tener ciertas actitudes y después vivo en comunidad, porque la comunidad es el lugar donde yo me muestro cómo soy y cada persona, incluidos los que están aquí y me incluyo, somos absolutamente diferentes. Tenemos diferentes pensamientos, tenemos diferentes ideas, tenemos diferentes formas de sentir, tenemos diferentes culturas a pesar de tener el mismo DNI. No solamente eso, sino que usted sabe que yo estuve en Bangkok con casi más de 50 hermanos de diferentes nacionalidades. Tenías unos hermanos que eran como de 2 metros, de allá del África. Sus manos, parecía que en lugar de abrazar, te daba la vuelta la mano cuando te abrazaba, porque eran gigantescos. Y ellos venían y me abrazaban y me decían, my brother, me estaban descuartizando, pero ellos según me estaban abrazando, ¿no? Pero tenías otros hermanos más chiquitos, chinitos, jaladitos. ¿Sabes? Lo interesante es que muchos de nosotros no nos entendíamos. Pero cada vez que nos encontramos y hablamos y ellos comenzaban a compartir de lo que estaba pasando en el otro lado del mundo, en su iglesia, yo me alegraba porque lo que me unía a ellos no era su idioma, no era la traducción en inglés, era el Espíritu de Dios que mora en ellos y que mora en mí. ¿Sabe? Cuando usted entiende el misterio de la iglesia, porque la palabra de Dios me dice que somos una sola iglesia, a mí me entristece muchas veces ver que hay gente que me pregunta, pastor, ¿cuál es la iglesia verdadera? Hay wesleyanos, anglicanos, luteranos, bautistas, bautistas reformados, bautistas retrocargas, aliancistas. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es? Dígame usted cuál es. Hermano, la iglesia es una sola. No hay más. Jesucristo murió por una sola iglesia. Y escúcheme lo que le voy a decir. Cuando un hermano o alguien pretende dividir la iglesia, eso es un acto satánico.
porque Jesucristo nunca vino a dividir la iglesia, sino vino a formar su iglesia. Y cuando yo me junto con un hermano, no importa de la denominación que sea, Jesucristo murió en la cruz también por él. Podemos pensar diferente, pero Jesucristo también pagó sus pecados por él. Por eso es que yo no puedo señalar a nadie y decir tú sí y yo no. Yo tengo la razón y tú no tienes la razón. Eso me tiene que revelar Dios. ¿Sabe? Cuando usted agrede a un hermano o agrede a una hermana, usted habla a espaldas de un hermano o una hermana, usted está haciendo daño al cuerpo de Cristo. Imaginemos que yo le digo, hermana Sonia, mira, sabe que no se junte con la hermana Erika, porque esa es terrible. ¿Le estoy haciendo daño a ella solamente? ¿O le estoy haciendo daño a la hermana Erika? No, estoy haciendo daño al cuerpo de Cristo, lo estoy quebrando, lo estoy desquebrajando, no estoy viviendo en comunidad. ¿Sabe? Todos tenemos pensamientos diferentes e ideas diferentes, pero algo que yo tengo que entender y tengo que comprender es que lo que me liga a usted y a mí, yo puedo tener un hermano mayor y mi hermano mayor no conoce a Cristo, pero lo que me liga usted a mí es el Espíritu de Dios, y el día que usted parta a la presencia de Dios, si mi hermano no entregó su vida a Cristo, nunca más lo voy a ver, pero a usted lo voy a ver por los siglos de los siglos. Me guste o no me guste la idea. Por eso es que Dios vino a que usted y yo vivamos bajo un solo espíritu, una sola gracia, un solo bautizo. Somos uno. Y si usted pretende romper la unidad del cuerpo de Cristo, usted está siendo egoísta. ¿Sabe? A veces hay gente que me dice, pastor, ¿por qué usted se empecina tanto en hablar de las misiones? Siempre usted cada mensaje mete su cherry de las misiones. ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu de Dios justamente vive también en mis hermanos de allá. Yo conocí a un hermano allá, él es peruano, habla como argentino. Le voy a pedir por favor que en esta parte no me la graben o simplemente solamente me enfoquen a mí, en lo que es la transmisión. Porque él trabaja en uno de los lugares más difíciles. Ayúdame por favor con el video, por favor. Y este hermano trabaja en lugares donde la iglesia es totalmente diferente a lo que usted conoce como comunidad de aquí de la iglesia. Ellos también son iglesia. ¿Lo tienes, por favor? Ellos también son iglesia. Ellos también sufren. Cuando usted y yo oramos por nuestros misioneros, no es que estamos orando por un par de extraterrestres que se fueron al otro lado del mundo. Estamos orando por gente de la iglesia del Señor. ¿Lo tienen? ¿O no lo tienen? ¿Hay alguien en cabina, por favor? Por eso dice que uno debe soportar, ¿no? Me parece que no hay nadie en cabina. ¿Sí? Ahora, cuando usted empieza a entender el misterio de la iglesia lo que dice el texto, dice que somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautizo, un Dios Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Está hablando de una sola cosa. Gracias. Quiero que escuches a este hermano. Ojo, es peruano, ¿ah? No es extranjero. Hola, me llamo Jonathan Soto. Soy miembro viviendo en una región del mundo que se llama Asia Central. Es una región que comprende desde Turquía hasta el oeste de China. Una región enorme, una región muy grande, una región donde no hay conocimiento de Dios que tú conoces. Y esto es un clamor de corazón. A expresar el corazón que aquellos que no han escuchado nunca puedan morir. Aquellos que no han oído jamás puedan morir. Nosotros tenemos
varios años viviendo en este lugar. Y hay comunidades enteras aún hoy que no han escuchado jamás de lo que es la verdad. No han escuchado jamás de lo que es Jesús. No han escuchado jamás de nada de eso. No es que son de otra, son católicos, pero no, es que nunca han tenido ninguna idea de lo que es conocer la verdad de Dios. Y hemos tenido experiencias muy lindas de gente que está comenzando a conocer a Dios de la vida. Gente que sufre muchísimo para ser cristiano. Hay lugares donde está prohibida la palabra. No puedes tener una Biblia en tu casa. No puedes tener reuniones de más de 4 personas. Quiero que dediquemos un tiempo para agradecer a Dios por estar en un lugar, por vivir en un lugar en el que vos puedes tener la palabra escrita, la puedes leer cuando vos querés, la podés estudiar, podés reunirte en la iglesia, podés juntarse, podés orar, podés alabar, todo esto que para vos es lo cotidiano, lo diario, en muchos lugares es imposible. Yo no me imagino que camina 4 horas por el desierto de gira para tener 15 a 20 minutos de poder comunicarse con nosotros porque vive en otro extremo del desierto. Tantas horas, 15 a 20 minutos que por lo que seguridad tienen que salir. Y tienen que volver otra vez para poder caminar 4 horas para vivir, 4 horas para vivir, 15 a 20 minutos para comunicarse. Esas son las condiciones a veces. Hermano, los hijos, ellas están conociendo a Jesús. Yo quiero animarte que estés orando por eso. Quiero animarte que recuerden que aquellos que están viviendo ese planeta es extremadamente difícil. Tenemos algunos nuestros que han sido sacrificados por el Señor. Hay gente que nosotros hemos conocido, que se esfuerza en hacer vivienda. No han logrado. Y las vidas, los libros, y los niños continúan amando a Jesús. Es profundamente delicado, y dice mi país que no será el paraíso, pero dice el privilegio de la Ora por eso, ora por nosotros. Afirma a aquellos que están siendo enviados y ser jóvenes y pensando en hacer. Yo quiero, en el nombre de Jesús, considérese a mí. Si vos no sos uno, que te tiene que hacer algo de eso, a sentir luz, a pensar, a tener esperanza, a tener gozo, a tener paz. No existe. Es lo que ponga en nuestro corazón. Jesús. Un segundo grande, Dios te bendiga. Cuando uno tiene un corazón sensible, cuando uno aprende a vivir dignamente, ¿sabes? Lo que impacta a esta gente no es la predicación, no son las 4 leyes espirituales. Lo que le impacta a esta gente y quiere conocer a ese Jesús es tu forma o la forma como ellos están viviendo. Cuando te hablo de andar dignamente, justamente a eso me estoy refiriendo. Que la gente pueda ver en ti un amigo, una amiga, no alguien que lo juzgue. Que la gente pueda ver en ti una persona confiable. Que la gente pueda ver en ti que tu palabra tiene el peso de un documento legal, notariado y fedateado. Que cuando tú des tu palabra sea inamovible, porque eso va a impactar más que 20.000 sermones. Cuando la palabra me dice que aprenda a vivir dignamente, y aprenda a vivir en humildad, y aprenda a vivir manso, y aprenda a vivir como lo está mandando la palabra de Dios, la única forma, querido, querida, es bajo la presencia de Dios, no hay otra forma. Porque el amor
que nos ha enseñado este mundo es fabricado. El amor que nos ha enseñado este mundo es etéreo y se va y se desvanece porque son sentimientos. Dios no nos llamó a sentir, Dios nos llamó a hacer cosas por convicciones. Las cosas honestamente. Siempre yo digo que la iglesia debería ser el último bastión donde la ética y la moral alturada debería ser. Pero es triste a veces escuchar: ¿vas a hacer negocio con este hermano? No, cuidadito. ¿Sabe, querido hermano? Quiero que usted se imagine si la iglesia viviera de una forma alturada, de una forma ética o de una forma transparente. Y que eso sea nuestro vivir diario cada vez que salgamos afuera. Solamente quiero concluir con 3 preguntas y usted lo tiene en su bosquejo. No quiero que usted lo escriba, yo no quiero que usted lo haga ahora, sino que usted se tome unos minutos a solas y le pregunte a Dios esta noche, mañana, no lo sé, y le digas: Señor, ¿me consideras una persona digna? ¿Soy una persona digna? ¿Soy transparente? ¿La gente me conoce tal cual como soy en la iglesia, en mi casa? ¿Soy humilde, manso y paciente? ¿Realmente lo soy? ¿O es que soy muy volátil? ¿O hablo de más? Por último, ¿estoy deseando la unidad del cuerpo o soy una persona individualista? ¿Sabe? La iglesia del siglo XXI, su poder no va a ser en cuanto hablemos, sino su poder va a ser cómo somos. Porque la gente está mirando, nos está observando y quiere hombres y mujeres que tengan una vida digna, digna de ser imitada. Permítame orar. Señor Jesús, tú nos conoces a cada uno de nosotros. Señor, tú no nos llamaste a vivir perfectamente, no existe la perfección. Pero tú, mi Dios, nos llamaste, Señor, a tener una vida digna, una vida alturada, una vida elevada, una ética mucho mayor que la que tiene este mundo. Pero tenemos que reconocer que muchas veces el fragor de la batalla y de la intensidad nos ha hecho señalar a otros, incluso creernos superiores a ellos. Pero tengo que entender que fuiste tú el que murió en la cruz, y si no fuera por tu sacrificio, ninguno de nosotros estaría presente. De repente usted perdió esa sensibilidad de corazón, ese corazón sencillo de poder mirar este mundo que vive sin rumbo. De repente usted creyó que los que están haciendo misiones son unos locos que decidieron irse. Pero déjeme decirle que ellos son parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Sabe, amado hermano? Pregúntele al Señor: Señor, ¿cómo me ves tú? ¿Cómo me ves? No puedes agradarles a todos. Espera ser una persona digna del llamamiento que tú y yo hemos recibido. Y convierte a esta amada iglesia de San Felipe en una comunidad de hombres y mujeres que hablen con sus manos, que enseñen con su ejemplo, que instruyan con su ética, porque eso es lo que está necesitando este mundo. Más que un discurso. Señor, te pongo la vida de cada uno de mis hermanos, porque si no fuera por la preciosa cruz de Cristo y el sacrificio que tú hiciste, Señor, ninguno estaríamos presentes aquí.
enséñanos a caminar contigo. Que la presencia de tu Espíritu Santo sea siempre en nuestras vidas. Y que nosotros no nos convirtamos en gente expectante, sino en una iglesia que mire más allá del sufrimiento humano. Querido hermano, ahora que nos vamos a acercar a la mesa del Señor, de repente tú tienes algo contra un hermano, contra una hermana, y quizás evitas encontrarte con él. Déjame decirte que no solamente te estás dañando tú, sino estás dañando al cuerpo. Por eso la palabra nos enseñó a soportarnos unos a otros. Y ahora que nos vamos a acercar a la mesa del Señor, dile: Señor Jesús, ayúdame a caminar contigo. Enséñame a vivir dignamente. Quiero ser una persona sencilla, humilde, bañado de los frutos de tu Espíritu, para que mi comportamiento no sea dual, sino sea siempre transparente. Te lo pido, Padre. Y si usted no conoce del amor de Jesús, acérquese a algún hermano, a algún pastor, a alguien y dígale: ¿sabe? Yo necesito esa ética, necesito esa vida alturada, necesito vivir dignamente. Y vamos a estar con los brazos abiertos para poder ayudarte. Quiero invitar también a todos mis hermanos bautizados en una iglesia evangélica. Voy a pedir a mis hermanos sugieres que pasen por aquí también, se puedan poner de pie para poder servir la cena del Señor. Que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Interesante, cuando uno empieza a leer el libro de Efesios, lo primero que uno nota o habla o dice es que nosotros debemos andar dignamente. Y de repente usted tiene la tentación que yo tuve, ¿no? Dijo: bueno, pastor, pero en Efesios no había internet, no había tecnología, no había PlayStation, no había periódicos obscenos. Así que en Efesios era fácil andar dignamente, ¿no? Uno puede pensar eso. Pero yo creo que el problema, cuando nosotros pensamos así, porque a veces decimos, los tiempos antiguos eran mejores que los tiempos modernos. Yo creo que ese no es el problema. Yo siempre he dicho, los escenarios siempre cambian. No importa si usted está en la China, en Marte, en Júpiter, en Plutón, el problema no es el lugar, ni el tiempo, ni el espacio. El problema es el corazón del hombre. El problema es lo que está dentro de nosotros. Y cuando uno empieza a leer el texto, dice: yo pues preso en el Señor, y el apóstol Pablo está hablando de no solamente su prisión en Roma, sino que también él dice: os ruego que andéis dignamente. Quiere decir que si él estaba escribiendo que andemos dignamente, es más que seguro que había gente que estaba dando indignamente. Pero la pregunta que yo tendría que hacerme: ¿cuál era el contexto en el cual estaba caminando o estaba escribiendo esta circular el apóstol Pablo? Quiero que usted me comparta en Éfesos, esta iglesia interesante, una de las primeras iglesias donde habían griegos, donde habían gentiles, donde habían judíos, una mezcla. Gracias por favor, gracias. Ese es. Muchas gracias. Y mientras que yo estaba pensando en el tema, ¿qué tema poder darle a este mensaje? Yo le puse: andando dignamente. Cuando usted va a leer, y usted me va a entender por qué le puse este mensaje, le puse este nombre a este mensaje. Cuando hablamos de la palabra dignidad, quizás pensamos en algo ya medieval, algo como que, ¿qué es digno? ¿Bajo qué perspectiva es digna? ¿Quién tiene la razón? Y cuando hablamos de dignidad, definitivamente
se nos viene a la cabeza muchas cosas y hemos separado nuestra vida en dos áreas, en el área terrenal y en el área espiritual. Entonces vivimos en el área terrenal, caminamos aquí, hacemos cosas aquí, pero recién el día domingo somos cristianos, ¿no? Y actuamos de una forma cristianizada. Y creemos que eso es de repente vivir dignamente, pero en realidad esa es una religión o es una religiosidad. Y creo que uno de los mayores opositores de la religión ha sido Jesucristo. Entonces quiero que usted me acompañe al libro de Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. 4 de 1 en adelante, para que usted y yo podamos entender y comprender cuál era el sentido en la cual estaba escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos. Efesios 4, 1 en adelante, ¿lo tiene ahí a la mano? ¿Sí? Como a algunos le decimos, abra su Biblia o prenda su Biblia, porque sé que algunos lo tienen también en el celular, no hay ningún problema. Efesios 1, dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que estos chicos van yendo a su escuelita, ellos se van dirigiendo a su escuelita. Le voy a pedir más bien a los hermanos que si hay asientos vacíos, por favor, córrase con la persona que tiene al lado, no deje los espacios o los espacios vacíos porque todavía hay hermanos y hermanas que están llegando. Así que péguese un poquito más. Y le voy a pedir un favor más. Primeramente, saludarlos a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga ricamente. Pedirles un favor más. Yo sé que a veces cuando estamos predicando, de repente suena un celular. Le voy a pedir por favor que usted apague su celular o lo ponga en vibrador. Si suena el celular, yo entenderé que usted quiere regalarnos ese celular como ofrenda. Apague su celular. Dios no le va a hablar el día de hoy por el celular, no se preocupe. Así que para poder tenernos y encuadrarnos un poquito más. Quiero darle gracias porque una vez más el Señor nos permite o nos da el privilegio de poder presentar la palabra de Dios. Y anteriormente estuvimos hablando del libro de Efesios y tuvimos que parar porque obviamente tuvimos otra serie ahí en intermedio. Pero estamos queriendo retomar, o estamos retomando el libro de Efesios. Y es interesante, no sé si me pueden ayudar con el PowerPoint, está ahí en el escritorio. Y en el libro de Efesios es interesante porque es uno de los libros es una carta dirigida a modo de circular. Es interesante porque esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el año 60, año 62 aproximadamente, estaba metido en una cárcel romana por hablar del evangelio. Y él escribe esta carta a la iglesia ubicada, prenda que Éfeso era la cuarta ciudad más importante dentro de lo que vendría a ser el gobierno romano. Ahora, Éfeso tenía un cierto comercio, pero cuando se seca el mar o cuando su mar se deja de ser navegable, ellos tenían que tener alguna fuente de ingreso de dinero. Y es interesante, usted sabe que yo hace algunas semanas estuve en la ciudad, Dios me permitió estar en la ciudad de Éfeso. Y es interesante porque usted ve esta estatua por todos lados. Esta estatua es la diosa Diana, o lo que vendría a ser en esa época la diosa del Imperio Romano, ¿no? Esta diosa, todo giraba sobre esta diosa. Los hoteles, o en esa época hoteles o alojamientos, justamente daban paquetes a las personas que hacían travesía a rendirle culto a la diosa Diana. Ahora, si usted nota la parte de abajo, usted ve como que si esta estatua tiene como un collar, ¿no? Como unas bolitas o unos collares de perla, ¿no? Pareciera. Pues no son collares. Eso representa los senos. Y tenía varios senos. ¿Por qué? Porque justamente lo que decía era que tenía la fertilidad. Representaba la fertilidad. Ahora, no solamente esto, sino que este culto, los grandes metalurgios o los que trabajaban con la plata o con platería, trabajaban todo con respecto a la diosa Diana.
y hacían cosas hacia la diosa Diana. Todo el comercio y todo lo que se hacía era dirigido hacia la diosa Diana. Entonces usted me dirá, pastor, pero ¿cuál era el problema de eso? Yo le tomé foto a esto de acá. Esto de aquí se podría conocer, esto era un templo de la diosa Diana, era como decirte, un lugar, un santuario de la diosa Diana. Era la entrada, pero yo lo puedo comparar como algo muy sencillo, lo podría comparar como una entrada a un prostíbulo. Perdone que use porque era así. Porque estaban las sacerdotisas que ministraban al pueblo, y las sacerdotisas era cuando pasaba cualquier hombre, cualquier varón, las sacerdotisas lo ministraban. No sé si me dejo entender. Lo metían adentro del templo, pasaba lo que pasaba, y todo el mundo lo aceptaba, decía que eso era normal. Es interesante porque en la parte usted de atrás ve la cara o la imagen de Diana, y en la parte de adelante ve la cabeza de Medusa. Y hay una especie de sincretismo ahí dentro de esa cultura. Ahora, es interesante porque también estas sacerdotisas que ejercían la prostitución, vamos a llamarlo así, aceptada legalmente, nadie tenía problema con eso. Todo era normal, la gente vivía normal, y no solamente eso, sino que comenzó a surgir en la ciudad de Éfeso, comenzó a surgir el ocultismo, todo lo que vendría a ser ritos mágicos y todo lo que es oscuro, y había todo un sincretismo babilónico. Y el apóstol Pablo les empieza a decir a ellos, empieza diciéndolo, vivan dignamente. No sé si se da cuenta que no era tan fácil vivir dignamente. Es interesante porque cuando usted pasa por las calles, usted va a notar este tipo de crucecitas en algunos sitios determinados de la ciudad de Éfeso. Me causó curiosidad y yo les pregunté, ¿por qué están esas crucecitas? ¿Qué cosa significa eso? Y me decía, estos son los lugares donde los cristianos se reunían de una forma clandestina, porque obviamente estaban en persecución. Entonces, tenían como cierto juego, como una especie de michi que jugaban los cristianos y ponían esas crucecitas para identificar los lugares donde podían ellos reunirse de una forma subterránea. Y el apóstol Pablo les dice, ustedes deben vivir